nombre es Macarena de la Cerda y soy la coordinadora de la Unidad de Promoción y Difusión del Centro de Estudios. Hoy estamos con ustedes porque es un día muy importante, pues se presentan los resultados internacionales del estudio PIAC. PIAC es una evaluación internacional que mide las competencias de adultos llevada a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. La gestión de este estudio para Chile reside en el Centro de Estudios del Ministerio de Educación. Y en primer lugar, quiero dejar con ustedes a Sebastián Araneda, jefe del Centro de Estudios, quien les va a entregar unas breves palabras sobre este estudio. Muchas gracias, Macarena. Aprovechar de saludar a todas las personas que están viendo esta cápsula. Para nosotros como Centro de Estudios es muy importante este estudio porque, bueno, ahí Josefa va a explicar un poco más en detalle, pero esto ha tenido varios ciclos. La última aplicación que tuvimos fue el 2014. Y quería decir un par de cosas al respecto del estudio que yo creo que es importante destacar. A grandes rasgos, Chile mejora su puntaje en razonamiento matemático y además acorta la brecha con los países OCDE en comprensión lectora. Ahora, esto es importante también de decir de que efectivamente en comprensión lectora Chile reduce, pero reduce mucho menos que el promedio OCDE. Eso probablemente nos puede estar hablando de algún efecto que pudiese haber tenido la pandemia durante este tiempo. Insisto, eso significa que Chile igual sigue bajo el promedio de la OCDE, pero lo que sí ha sucedido es que ha cortado un poco la brecha. Yo diría que la principal conclusión es que si bien se ha avanzado en la última década, quedan importantes desafíos, sobre todo con respecto a equidad. Y hay algunos importantes avances que también es importante de mencionar, como por ejemplo que Chile es uno de los pocos países que acorta su brecha de género en comprensión lectora y matemática, y particularmente en mujeres que están en programas STEM, acortan su brecha en razonamiento matemático. Hay una distinción ahí con respecto a la diferencia de los resultados brutos y los ajustados por factores sociodemográficos que los va a explicar en mayor detalle Josefa, pero esto es súper importante y relevante en un contexto en donde el año pasado se incrementó el porcentaje de estudiantes mujeres en carreras de STEM. Así que eso también es un dato que a nosotros nos llama mucho la atención y nos pone muy contentos como gobierno. Pero sin embargo, todavía hay mucho que avanzar con respecto a brechas de género. Otro dato que no debemos perder de vista, y aquí hay que ser bien claro, es de que al menos el 50% de la población chilena tiene un bajo nivel de desempeño en las tres competencias de los dominios evaluados. Eso no deja de ser preocupante, tiene que ser un llamado a la acción. Sin embargo, también es importante poner el punto de que nos estamos comparando con países OCDE que tienen niveles de desarrollo distintos y niveles de gasto en educación per cápita que son bastante diferentes a los nuestros. Otro dato importante es que el máximo nivel alcanzado es uno de los factores que más explica las diferencias en competencias. ¿Y por qué esto es importante? Es porque aquellas personas que presentan niveles más altos de competencia gozan de mejor estado de salud, mayor satisfacción con la vida, mejor sensación de confianza con el prójimo, mayor posibilidad de participar en actividades de voluntariado, por ejemplo, mayor sensación de incidencia en el sistema político y además de otros indicadores como por ejemplo más económicos, mayor empleabilidad, mejores ingresos, menor desempleo. Entonces, estos resultados nos recuerdan lo importante es que la educación sea un derecho social, humano, universal, eh, no solo por promover mayores niveles de bienestar, sino también de desarrollo. Y por eso también es interesante los resultados de los factores asociados, porque además mayor educación significa mayor entendimiento, mayor convivencia cívica, cohesión social. Entonces, estos resultados nuevamente nos reafirman lo importante que es la educación. Eh, y nos recuerda de que, y particularmente en el contexto actual, de que cada día de asistencia a la escuela, a los jardines, a la educación superior, vale y vale mucho y hace la diferencia para el futuro. Así que, bueno, sin más que decir, agradecer también a la OCDE por toda la cooperación que hemos tenido. Bueno, Josefa en particular ha tenido un rol súper importante, varias reuniones técnicas, todo este trabajo ha sido algo bien demandante, el campo también ha sido un proceso largo. Así que bueno, las dejo ahora, ahí Maca la va a presentar con Josefa, que es la especialista ahí en PIAC desde Chile. Muchas gracias y un saludo desde el Centro de Estudios.
Muchas gracias, Sebastián. Bueno, y sin más preámbulo, José Faraya, coordinadora nacional del estudio y profesional del Centro de Estudios, les va a presentar los principales resultados de la evaluación, haciendo un zoom más detallado en los resultados de nuestro país. Adelante, Josefa. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Sebastián, también por las palabras previas a la presentación. Voy a proceder a compartir la pantalla para irles mostrando los resultados principales de Chile en este ciclo de PIA. Como dijo Macarena, yo soy José Faraya, yo soy la coordinadora de la Unidad de Evaluación y Estudios Internacionales del Centro de Estudio del Mineduc y además soy la coordinadora nacional de PIAC, por lo menos en este ciclo 2 de aplicación en Chile. Antes de proceder a explicar un poco sobre la metodología del estudio y de la evaluación en particular, quisiera también destacar en términos técnicos algunos de los resultados que mencionó Sebastián y que justamente son súper relevantes para nuestro contexto país actual. En términos generales, Chile mantuvo su rendimiento entre el 2014 y el 2023. Fue uno de los pocos países que mantuvo su rendimiento en este periodo de todos los que estamos participando en el ciclo 2, y esto muy relevante con tener en consideración sobre todo que fue la implementación del estudio posterior a la pandemia, a 2 años en los cuales todas las aulas en Chile estuvieron cerradas, ¿no es cierto? Un proceso que tuvo un impacto importante en los procesos educativos en Chile. A pesar de ello, logramos mantener nuestro rendimiento. En particular, además, mejoramos significativamente nuestro puntaje en razonamiento matemático y acortamos la brecha con países OCDE en comprensión de lectura, a pesar de que nos seguimos manteniendo por debajo del promedio OCDE en las 3 dimensiones que evalúa el estudio. En términos específicos, Chile incrementa su resultado en razonamiento matemático, como expliqué, pero en términos específicos fue porque incrementamos 8 puntos entre el 2014 y el 2023, es decir, pasamos de promediar 206 puntos a 214, mientras que la OCDE aumentó su desempeño en este dominio, pero únicamente en un punto. Además, Chile, si bien reduce 2 puntos en comprensión de lectura su puntaje promedio, la OCDE lo redujo igualmente, pero en 6 puntos, es decir, una reducción mucho más dramática e importante. Chile, como bien dijo Sebastián en un principio, registra brechas más amplias que el promedio de países OCDE entre personas con distintos niveles educativos alcanzados. Quienes cuentan con educación superior en Chile, en promedio obtienen 39, 41 y 32 puntos más que las personas que tienen educación media en comprensión de lectura, razonamiento matemático y resolución adaptativa de problemas. Y estas personas, a su vez, superan en 49, 55 y 37 puntos a las personas que no han completado la educación escolar. Es decir, las brechas son importantes. Además, Chile destaca por ser uno de los pocos países que superó al 2023 la brecha de género en comprensión de lectura y la redujo sustantivamente en razonamiento matemático. En comprensión de lectura, las mujeres y los hombres promediaron el mismo puntaje en este ciclo y la brecha entre hombres y mujeres en razonamiento matemático disminuyó de 23 puntos en 2014 a 7 puntos en 2023, ya que los hombres disminuyeron en 2 puntos su puntaje promedio y las mujeres lo aumentaron en 14, dejando una diferencia a favor de los hombres de 7 puntos. Por último, resultado relevante, en Chile la brecha entre los puntajes de las personas nativas con padres y o madres nativas y personas migrantes, de padres y o madres migrantes, son efectivamente sustantivas y en favor de las personas nativas, pero son menores que las que registra el promedio de países OCDE. Sin embargo, esto es en términos brutos, ya que al ajustar según características sociodemográficas relevantes estos resultados, en Chile la brecha entre ambos grupos se amplía de 19 a 26, mientras que para el promedio de países OCDE esta brecha disminuye. Habiendo hecho esta primera revisión de los resultados más generales, voy a proceder a explicar un poco sobre la metodología del instrumento y de la evaluación, ya que es información fundamental para entender adecuadamente los resultados y para contextualizar los resultados de Chile en la comparativa internacional. Bueno, ¿qué es PIAC? La sigla en inglés, traducida al español, significa el Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de la Población Adulta. ¿Y qué es, en términos prácticos?
una evaluación psicométrica que permite medir las competencias de la población, multicíclica porque se aplica en distintos ciclos en el tiempo y que es patrocinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o mejor conocida como la OCDE. ¿Cuál es el objetivo o propósito fundamental de PIAC? Medir el nivel y la distribución de las competencias cognitivas y no cognitivas de la población en edad laboral en 3 dimensiones: comprensión de lectura, razonamiento matemático y resolución adaptativa de problemas. Aquí hay una leve especificación que para el resto de países participantes la evaluación mide a la población de 16 a 65 años, mientras que en Chile incluimos una submuestra especial de personas de 15 años. ¿Por qué? Porque en nuestro país es legal trabajar desde esa edad en adelante y por eso nos interesa medir sus competencias. En términos prácticos, metodológicos, este estudio fue aplicado a una muestra representativa a nivel nacional, distribuida en 10.200 viviendas en 14 regiones de Chile y tuvo una duración aproximada de 10 meses de trabajo en terreno levantando datos. Esta fue una evaluación que se aplica en modalidad de encuesta a hogares, realizada en dispositivos electrónicos, en particular en tablets o notebooks, computadores móviles. Y su aplicación implica específicamente 3 pasos. El primero es el empadronamiento de los habitantes del hogar, es decir, de todas las personas que viven en la vivienda, y una selección aleatoria del participante que debe cumplir, ¿no es cierto?, el requisito de tener entre 15 y 65 años. Este empadronamiento se hace a través de un instrumento virtual que se aplica en la tablet o el computador y es aplicado por el encuestador que visita el hogar. Una vez seleccionada la persona que vaya a participar de la vivienda, el encuestador le aplica un cuestionario de antecedentes, que es una batería de preguntas bastante amplia y que aborda mucha información contextual y de antecedentes de la persona que participa del estudio, tales como antecedentes educativos, antecedentes laborales, antecedentes educativos y laborales de los padres y así un sinfín de información significativa para el estudio y que nos permite posteriormente en el análisis caracterizar a las poblaciones que están participando del estudio. Una vez contestado este cuestionario de antecedentes, procede la persona a autoaplicarse la evaluación psicométrica en los 3 dominios que mide el estudio, también en un software que se aplica directamente en la tablet o en el computador y que permite medir sus competencias en comprensión de lectura, razonamiento matemático y resolución adaptativa de problemas. El tiempo medio de aplicación en Chile de la evaluación fue de 105 minutos. Ahora, ¿cuáles son sus características y fundamentos clave o por qué lo hacen un estudio tan interesante? Primero, porque tiene una comparabilidad internacional. Son 32 países los que implementamos el estudio en este ciclo y todos los países, ¿no es cierto?, implementan la evaluación en su propio idioma local. Sin embargo, el estudio está diseñado de manera tal que podemos, ¿no es cierto?, equiparar y desajustar estas distintas diferencias y volver comparables en términos internacionales los resultados obtenidos. Y además el estudio es longitudinal porque es multicíclico, nos permite ir capturando fotografías de las competencias de la población a lo largo del tiempo. PIAC se organiza en ciclos que a su vez se componen en distintas rondas. Cada ciclo implica un nuevo enfoque teórico metodológico, es decir, una definición particular de las competencias y una distribución particular de sus niveles. Y las rondas son aplicaciones dentro de un mismo ciclo, pero en distintos momentos. El primer ciclo se alarga desde el 2008 al 2017 y tuvo 3 rondas de implementación. Chile, en particular, participamos de la ronda 2, que se extendió desde el 2012 hasta el 2016, siendo el 2014 el año donde nosotros recolectamos la información de la población. El ciclo 2 se extiende desde el 2018 en adelante y tiene 2 rondas de aplicación. Nosotros participamos en la primera, que se extendió desde el 2018 hasta el 2024, teniendo los años de recolección de información el 2022 y el 2023 principalmente. La implementación de la ronda 1 del ciclo 2 de PIAC tuvo un estudio piloto en donde se permitió testear el instrumento en la población
Este estudio piloto, este pilotaje, duró 3 meses en terreno entre el 2021 y el 2022 y fue llevado a cabo por el Instituto de Informática Educativa de la Universidad de la Frontera. Este pilotaje exitoso para nosotros dio pie a la implementación del estudio principal, que se extendió desde noviembre del 2022 hasta agosto del 2023. Nuestro número objetivo de casos completos eran 5.100 y logramos efectivamente 4.726, que está muy por sobre del mínimo aceptable según los criterios y estándares de la OCDE. Nuestra muestra fue de 10.206 unidades de vivienda en 14 regiones de Chile y la implementación fue llevada a cabo de manera exitosa por el Centro de Medición de la Pontífice Universidad Católica de Chile, más conocida como MIDE-UC. En cuanto a la publicación de resultados, hoy día mismo es la publicación de la OCDE del reporte internacional con todos los resultados de todos los países y además se consideran la publicación de capítulos temáticos focalizados a distintos temas entre los años 2025 y 2028. Felizmente nosotros como Centro de Estudios, hoy día mismo también tenemos nuestra publicación nacional de resultados de Chile 2023 junto con su evolución en el tiempo y seguiremos la modalidad de publicación de la OCDE de capítulos temáticos focalizados entre el 2025 y el 2026. Ahora, como adelantaba en un principio, no se pueden interpretar adecuadamente los resultados de esta evaluación sin comprender el marco conceptual que hay detrás de cada uno de los dominios, ¿sí? El primer dominio, comprensión de lectura, consiste en acceder, entender, evaluar y reflexionar sobre textos escritos con el fin de alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad. Eso se comprende por la competencia en comprensión de lectura. Razonamiento matemático, por su lado, se define como acceder, utilizar y razonar críticamente con contenido, información e ideas matemáticas representadas de múltiples formas con el fin de abordar y gestionar las demandas matemáticas de una variedad de situaciones en la vida adulta. Y por último, la resolución adaptativa de problemas o APS implica la capacidad de alcanzar los propios objetivos en una situación dinámica, en la cual no se dispone de un método de solución de manera inmediata. Requiere involucrarse en procesos cognitivos y metacognitivos para definir el problema, buscar información y aplicar una solución en una variedad de entornos y contextos informativos. Entendiendo esas definiciones, además, hay que comprender que la evaluación tiene un diseño adaptativo, es decir, no todas las personas responden exactamente las mismas preguntas, ni la misma cantidad, ni en el mismo orden, ¿sí? La evaluación utiliza un diseño adaptativo que permite justamente ir ajustando el nivel de dificultad de las preguntas en función de las habilidades y competencias que tenga la persona que está contestando, ¿sí? Si se fijan en este esquema, BQ corresponde al cuestionario de antecedentes. Una vez que la persona lo responde, procede a realizar un tutorial de la tablet que les permite familiarizarse con el software de la evaluación, que le entrega las preguntas y donde tienen que responder. Posterior a eso, se entregan los localizadores, que son 8 preguntas de comprensión de lectura y 8 preguntas de razonamiento matemático de nivel bastante sencillo. Si la persona no logra responder más de 2 preguntas de comprensión de lectura y 2 preguntas de razonamiento matemático de manera acertada, entonces va a irse al camino 1, va a ser dirigida esa persona al camino 1, que es un camino fallido, es decir, que no tiene las suficientes competencias para poder contestar los ítems de la evaluación cognitiva. En caso que conteste entre 4 a 6, tanto de comprensión de lectura como razonamiento matemático de manera acertada, se va a ir al camino número 2, que es el camino bajo. Una vez responda a los componentes, va a proceder a responder preguntas o ítems de evaluación de comprensión de lectura y después de razonamiento matemático. Y finalmente, si contesta de 8 a todas las preguntas de comprensión de lectura y razonamiento matemático, se va a ir por el camino alto, que es el camino 3, que tiene una dificultad mucho mayor que las anteriores. Ahora, si bien lo que la evaluación hace es medir competencias,
Los resultados se representan en escalas que llegan a los 500 puntos como máximo, siendo, ¿no es cierto?, el mayor nivel de competencia representado por ese límite superior. Es súper importante entender y tener en consideración que PIAAC no mide conocimientos, no mide aprendizajes, ¿sí?, sino que se miden competencias. Y las competencias se consideran un continuo de habilidades que implica el uso y o dominio de una serie de destrezas que permiten a las personas procesar información y le permiten resolver tareas de creciente complejidad. Por este motivo, los resultados de la evaluación se presentan en escalas de 500 puntos. La competencia de las personas participantes y la dificultad de los ítems de la evaluación se expresan, por tanto, en la misma escala de puntaje, ¿sí? Por ejemplo, en cada punto de la escala, una persona con una puntuación de competencia correspondiente a ese valor específico tiene un 67% de probabilidad de completar con éxito los ítems que están ubicados en el mismo punto de la escala. Tal como pueden ver en las tablas, para comprensión de lectura y razonamiento matemático hay 6 niveles. El nivel más alto es 5, después el 4, 3, 2, 1 y finalmente el nivel bajo 1. Y para resolución adaptativa de problemas, los niveles son 5, siendo el mayor el 4, después 3, 2, 1 y bajo 1. Y ahí está determinado el rango de los puntajes asociado a cada nivel. Ahora voy a mostrarles muy rápidamente y por encima ejemplos de las tareas cognitivas que involucra la evaluación. Este en particular se llama Calles de Verano y es un ítem de comprensión de lectura. No voy a entrar a profundizar en el contenido específico, pero en este ítem lo que se solicita al participante es destacar en el texto, en la pantalla, ¿no es cierto?, qué parte de este correo electrónico que se observa en la imagen tiene el propósito de hacer sentir al remitente que no está dedicando bastante tiempo a los asuntos locales. Para responder adecuadamente a este ítem, se debe destacar en el texto como mínimo 3 palabras, ¿no es cierto?, que le parece focalizarse en nuestros barrios cercanos. Como mínimo, para que la respuesta sea correcta. Y como máximo, debe destacarse un párrafo completo. Sabemos que ustedes están ocupados con prioridades en toda la región, pero que le parece focalizarse en nuestros barrios cercanos. ¿Cuál es el proceso cognitivo que se requiere para poder responder adecuadamente este ítem? Evaluar y reflexionar sobre el contenido de un texto dinámico cuya información proviene de una única fuente y su contenido se presenta de manera secuencial. En comparación con los demás ítems de esta evaluación, Calles de Verano posee un puntaje de dificultad de 306 en la escala de este dominio, lo que lo sitúa en el nivel 3 de la distribución, ¿sí? Para quienes estén interesados en revisar el ejercicio o el ítem en mayor profundidad, vamos a dejar esta presentación disponible para que puedan tomarse el tiempo de revisarlo a disposición. Un segundo ejemplo de tarea cognitiva, pero respecto del dominio de razonamiento matemático. Este ítem se llama apilamiento de vasos. Básicamente lo que se solicita, ¿no es cierto?, es un ejercicio imaginativo en el cual se deben apilar vasos en los estantes, pero no deben haber más de 10 vasos por pila, ¿sí? En la imagen se incluye la información sobre la cantidad de vasos y la altura total en centímetros de 2 pilas de vasos distintos, ¿sí? La de la derecha es una pila de 7 vasos que mide 23 centímetros y la de la izquierda es una pila de 3 vasos que mide 13 centímetros. La pregunta del ejercicio solicita revisar ambas pilas e ingresar con el teclado numérico en el apartado donde está señalado, ¿no es cierto?, ¿qué tan alta sería una pila de 10 de estos vasos? ¿Cuál es la respuesta correcta? 30,5 centímetros, ¿sí? ¿Cuál es el proceso cognitivo requerido para responder este ítem adecuadamente? Acceder y evaluar situaciones matemáticamente frente a un contenido cambiante y de varios aspectos relacionados. En comparación con los demás ítems de razonamiento matemático, apilamiento de vasos posee un puntaje de dificultad de 359 puntos en la escala, lo que lo sitúa en el nivel 4 de la distribución, es decir, el segundo más difícil o más alto. Y por último, este es un ejercicio de una tarea cognitiva del dominio APS, Resolución Adaptativa de Problemas, y se titula ítem Transporte.
La tarea presenta la imagen de 3 paquetes que deben ser ingresados a un camión para transportarlos. En esta pregunta, la solicitud específica es cargar los paquetes en el orden correcto en el camión según la ruta de entrega, especificando que el paquete A debe ser entregado primero, el paquete B segundo y el paquete C al último. Y para responder adecuadamente a esta pregunta, lo que se debe hacer es seleccionar el paquete C, ¿no es cierto?, y arrastrarlo hacia el primer bloque, es decir, el bloque más cercano a la parte delantera del camión. Ingresar el paquete B al medio y finalmente ingresar el paquete A al final, más cercano al bloque de la parte trasera del camión. El proceso cognitivo requerido para contestar adecuadamente este ítem es definir el problema. Es un ítem estático y la información del entorno del problema a resolver es del orden físico. En comparación con los demás ítems de esta evaluación, transporte posee un puntaje de dificultad de 188 en la escala de este dominio, lo que lo sitúa en el nivel 1 de la distribución. Bien, habiendo hecho esa primera revisión, vamos a proceder a revisar los principales resultados de Chile en esta implementación en 2023, junto con su evolución en el tiempo desde nuestra implementación en 2014. Primero, como resultados generales, tenemos que en el rendimiento promedio en los 3 dominios, Chile es el país con el rendimiento más bajo. Esto teniendo en consideración, por supuesto, que somos el único país latinoamericano que está participando de esta implementación y de esta ronda, versus países de Europa, de América del Norte, como Estados Unidos, Canadá, y países de Oriente como Japón, Corea del Sur y Singapur. Promediamos en comprensión de lectura 218 puntos, en razonamiento matemático 214 y en resolución adaptativa de problemas 218. Sin embargo, y como habíamos adelantado en un principio, si consideramos nuestra evolución en el tiempo, estos no son malos resultados para Chile, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en comprensión de lectura únicamente disminuimos 2 puntos y en razonamiento matemático incrementamos 8 puntos promedio. El dominio de resolución adaptativa de problemas no se midió en el 2014, por ende no tenemos nuestra evaluación en el tiempo, porque solo lo medimos por primera vez en esta instancia. ¿Sí? Ahora, esto es importante. Además de ser el único país latinoamericano y por ende con una capacidad económica diferente a la del resto de países participantes, es necesario entender las diferencias entre los resultados 2014 y 2023 versus el gasto en educación per cápita que hace cada país participante de PIAC. Tal como se puede observar en ambos gráficos, de los 32 países participantes, Chile es el que registra el menor gasto en educación per cápita por lejos, con una muy ampliada diferencia. Y a pesar de eso, somos de los pocos países que logró mantener su rendimiento general en los dominios evaluados desde el 2014 hasta el 2023. Eso quiere decir de que a pesar de que tenemos un bajo nivel de gasto en educación per cápita en términos comparativos con los otros países, nuestro rendimiento es efectivo, ¿sí? Tenemos buen rendimiento en general. Ahora, también es necesario entender que la composición sociodemográfica en Chile entre el 2014, la primera medición, y el 2023, la medición actual, ha cambiado mucho. Nuestra población ha cambiado mucho. Por este motivo, lo que hace PIAC es analizar las diferencias de los puntajes obtenidos en los dominios ajustadas según los factores sociodemográficos relevantes que marcaban o caracterizaban a nuestra población en 2014 y los que lo caracterizan ahora en el 2023. ¿Qué quiere decir esto? Diferencias ajustadas por factores sociodemográficos relevantes en tramos de 10 años según sexo y según origen migrante, y diferencias no ajustadas, es decir, las diferencias en bruto en nuestro propio rendimiento. Este ajuste permite justamente que las variaciones observadas reflejen los cambios reales en las competencias evaluadas, controlando el impacto que podrían tener las diferencias en la composición sociodemográfica de las muestras entre los dos ciclos.
En otras palabras, las diferencias ajustadas representan un escenario hipotético en cómo habría cambiado a lo largo del tiempo la competencia de una población que coincidiera con el perfil sociodemográfico de la población del ciclo 1. Es decir, si hubiéramos medido a una población similar el 2023 respecto a la 2014, nuestros resultados hubieran sido más positivos en razonamiento matemático, ya que habríamos aumentado a un 10,9 puntos en vez de 8,3, y en comprensión de lectura habríamos aumentado 0,7 puntos en vez de haber disminuido 2,2. Desagregando los resultados en el resto de la población, podemos observar una distribución porcentual de los participantes en Chile según los niveles agrupados de las competencias en los 3 dominios, ¿sí? Podemos observar inmediatamente que un 53,4% de la población en Chile se encuentra en un bajo desempeño en comprensión de lectura y en resolución adaptativa de problemas. Y además, un 55,6% de nuestra población se encuentra en esta categoría de bajo desempeño. Ahora, ¿qué se entiende por un bajo desempeño? Las personas que se encuentran en el nivel bajo 1 y en el nivel 1, ¿sí? Evidentemente, tenemos un porcentaje bastante superior al que presenta la OCDE en los 3 dominios en esta categoría de bajo desempeño. Y si queremos mirarlo a niveles más específicos aún, en Chile, un 21% de la población se encuentra bajo el nivel 1 en comprensión de lectura, un 27% se encuentra bajo el nivel 1 en razonamiento matemático y un 25% se encuentra bajo el nivel 1 en resolución adaptativa de problemas, versus el 8, el 9 y el 9% que presenta la OCDE. Si nos volvemos a nuestro ejemplo anterior, el ejemplo del camión, ¿sí? En resolución adaptativa de problemas, estamos hablando que un 25% de la población no es capaz de contestar ese ítem correctamente. Si nos vemos esta evolución a través del tiempo, como habíamos adelantado previamente, no nos fue mal. En comprensión de lectura, entre los ciclos 1 y 2, mantuvimos el porcentaje de la población con bajo desempeño, es decir, en los niveles bajo 1 y 1, y aumentó por un punto en el nivel 3, en un nivel más alto, ¿sí? En razonamiento matemático se registran cambios más evidentes y también más positivos para nuestra población en particular. Disminuyó un 6% el grupo con bajo desempeño, aumentando un 3% las personas en el nivel 2 y un 4% en el nivel 3. Y esto evidencia, ¿no es cierto?, que en razonamiento matemático tuvimos un incremento importante en el tiempo. Si observamos y desagregamos las competencias y el rendimiento según los distintos grupos etarios de la población, lo primero que destaca es que tanto en Chile como para el resto de los países participantes hay una clara tendencia, y que es que los grupos más jóvenes de las poblaciones participantes tienen los mejores desempeños. Si se fijan en los gráficos de línea de la izquierda de la presentación, pueden ver por los distintos dominios, comprensión de lectura, razonamiento matemático y resolución adaptativa, que efectivamente son las poblaciones de 16 a 24 años y de 25 a 14 quienes tienen o quienes promedian los puntajes más altos en cada dominio. Y son justamente los grupos de mayor edad, específicamente de 55 a 65 años, quienes registran los desempeños más bajos en los 3 dominios. No solamente eso, sino que además podemos medir y observar el efecto del envejecimiento, particularmente en comprensión de lectura en Chile, que es el gráfico inferior de la derecha. ¿Qué es lo que nos muestra esta información, ¿no es cierto? El cambio en la competencia de comprensión de lectura dentro de las distintas cohortes etarias que participaron en el 2014 y el 2022-2023. Y destaca que en Chile la población joven, quienes nacieron entre 1989 y 1996, obtuvo en promedio los mismos puntajes en comprensión de lectura en 2023, cuando tenían entre 27 y 34 años, que en 2014, cuando tenía entre 16 y 26, lo que evidentemente no representa un cambio significativo. Es decir, es un grupo que cuando era más joven, al llegar al siguiente grupo etario, mantuvo su nivel de competencia. Sin embargo, las generaciones mayores, de más edad, quienes tenían entre 47 y 57 años en 2014, obtuvieron en promedio 19 puntos menos
en comprensión de lectura en 2023, es decir, cuando tenían entre 55 y 65 años, evidenciando un descenso significativo y crítico que nos permite, ¿no es cierto?, dar cuenta de que es muy importante abordar a ese grupo etario, dado que presentan las disminuciones en competencias más significativas a lo largo del tiempo. Según nivel educativo alcanzado, algo que es muy posible de adivinar y de sospechar, los niveles de las competencias de la población están íntimamente vinculadas al nivel educativo que alcanza, al mayor nivel educativo alcanzado por la población. Evidentemente, los sistemas educativos están pensados para instaurar, desarrollar y fomentar justamente el desarrollo de las capacidades clave para que las personas podamos procesar información y desempeñarnos exitosamente en la sociedad de este siglo, ¿sí? En Chile se registra una brecha bastante acentuada entre las personas que tienen distintos niveles educativos, ¿sí? Brecha que de todas maneras se mantiene también para el promedio de países OCDE, aunque no tan acentuada en su caso. En Chile en particular, quienes cuentan con educación superior completa, en promedio registran 39, 41 y 32 puntos por sobre quienes tienen educación escolar completa en comprensión de lectura, razonamiento matemático y resolución adaptativa de problemas. Y ellos, quienes tienen educación media completa, a su vez promedian 49, 55 y 37 puntos por sobre quienes no completaron la educación escolar. Como decía, esta tendencia también se mantiene para el resto de todos los países participantes, pero no con diferencias tan acentuadas. Evidencia que nos permite sustentar, ¿no es cierto?, la relevancia de la participación de la población y sus distintos segmentos en el sistema escolar en Chile. Y fomentar, ¿no es cierto?, la continuidad también de las trayectorias educativas. Ahora, como habíamos anticipado anteriormente, las diferencias pueden ajustarse según factores sociodemográficos relevantes, tales como el sexo, la edad, el nivel educativo, la condición o situación migratoria, ¿sí? Y acá en el gráfico de la derecha podemos evidenciar, ¿no es cierto?, las diferencias ajustadas y no ajustadas en competencias de los tres dominios según el nivel educativo, particularmente entre la brecha entre quienes completaron la educación superior y quienes no completaron la educación media. Tenemos que las diferencias no ajustadas en Chile, en comprensión de lectura entre estos dos grupos, son de 88 puntos, es decir, hay un tramo muy importante en el nivel de competencias. En razonamiento matemático son de 96 puntos, más aún, y en resolución adaptativa de problemas de 68. Sin embargo, estas son simplemente las diferencias brutas de esta medición, pero cuando ajustamos esta distribución por estos factores sociodemográficos que les menciono, las diferencias, es decir, la brecha, se ajusta, disminuye. Y esto ocurre al igual que para el resto de países participantes y para el promedio de países OCDE. Las diferencias ajustadas entre personas con educación media incompleta y educación superior completa en Chile disminuyen entre 10 y 20 puntos en los distintos dominios evaluados. ¿Y qué significa esto? Nos permite arrojar luces sobre el hecho de que en Chile las personas con bajo y alto nivel educativo difieren en otras dimensiones relevantes, además de simplemente la educación, ¿sí? Factores como la edad y el sexo y el origen migrante están influyendo directamente en esas diferencias y en esas brechas de niveles de competencia. Ahora, si desagregamos los resultados según sexo, para Chile tenemos buenas noticias, ¿sí? Porque como habíamos adelantado en un principio, tuvimos buenos resultados en términos de que las mujeres con los hombres se redujeron sus brechas, ¿sí? En particular, el 2023 en Chile se eliminó la brecha de género en el puntaje promedio obtenido por hombres y mujeres en comprensión de lectura. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Porque los hombres disminuyeron en 2 puntos, en 6 puntos su puntaje promedio desde el 2014 al 2023 y las mujeres aumentamos en 2 puntos nuestro promedio. Y esto generó, ¿no es cierto?, que tanto hombres como mujeres promediaran 218 puntos en comprensión de lectura al 2023. Además de eso, la brecha en razonamiento matemático se disminuyó debido a que los hombres
disminuyeron su puntaje promedio en 2 puntos y las mujeres lo aumentaron en 14 puntos. Como en un principio había dicho, en 2014, perdón, había una brecha de 23 puntos entre hombres y mujeres y para el 2023 la cortamos simplemente a 7 puntos. Se sigue manteniendo el favor en el caso de los hombres, pero cada vez menos. Además, fuimos uno de los países que más acortamos la brecha de género en razonamiento matemático de todos los que participamos. Ahora, el siguiente gráfico es sobre la diferencia de género en el dominio de razonamiento matemático entre quienes se gradúan de programas de educación superior STEM, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque en Chile, un 63% de las personas que se gradúan de una carrera que no sea de área STEM son mujeres, versus un 17% en programas STEM. Es decir, hay una subrepresentación muy importante femenina en las carreras de educación superior de áreas STEM, de ciencia, tecnología, matemática, ¿sí? Ahora, en términos de las diferencias brutas entre hombres y mujeres, en razonamiento matemático, entre hombres y mujeres que se graduaron de programas STEM, no hay diferencia de género, ¿sí? Es decir, hombres y mujeres que se graduaron de carreras STEM en Chile en 2023 promedian el mismo puntaje en razonamiento matemático. Y esto es un dato relevante que nos permite decir, ¿no es cierto?, o evidenciar que no hay diferencia sustantiva entre las competencias de hombres y mujeres que se dedican a estas carreras y a estas profesiones. Ahora, cuando ajustamos esta distribución por características sociodemográficas como la edad, el sexo, nivel educativo y etcétera, sí hay una diferencia a favor de los hombres de 3 puntos, pero no es una diferencia estadísticamente significativa. Uno de los grandes focos que tuvo la implementación de PIAC en este ciclo fue identificar las competencias y los niveles de la población migrante y según distintos factores o condiciones de migración. En Chile en particular, se registra la misma tendencia que para el promedio de países OCDE participantes en la evaluación, que es que las personas nativas con padres y o madres nativos promediaron los puntajes más altos en los 3 dominios, superando al grupo de personas migrantes de padres o madres migrantes por 19, 16 y 9 puntos en comprensión de lectura, razonamiento matemático y resolución adaptativa de problemas. Ahora, si bien en Chile se registra esta diferencia, cabe destacar que para el promedio de países OCDE estas diferencias duplican el número promediado en Chile, ¿sí? Es decir, para el promedio de países OCDE, las personas nativas con padres nativos tienen un nivel bastante más amplio, hay una brecha bastante más amplia respecto de las personas y los grupos migrantes. Ahora, nuevamente, es necesario contemplar esta información según el ajuste que se puede realizar de características sociodemográficas relevantes, tales como la edad, el sexo y etc. Algo que ocurre en Chile y que no ocurre para todos los demás países participantes es que al ajustar las diferencias, es decir, las brechas de los puntajes de los distintos grupos, es decir, de personas nativas con padres nativos y de personas migrantes con padres migrantes, al ajustar esa brecha por género, educación, edad, idioma hablado en el hogar y nivel educativo de los padres y las madres, la brecha no se reduce, sino que se amplía. En el caso particular de Chile, de 19 a 26 puntos. ¿Y qué significa esto? Que estas características sociodemográficas de los grupos migrantes lo que están haciendo en realidad es amortiguar parte de la desigualdad inicial observada en la diferencia no ajustada registrado por ambos grupos. En otras palabras, al tomar en cuenta aspectos como el nivel educativo o el idioma que se habla en el hogar, la brecha real en comprensión de lectura entre estos dos grupos resulta ser mayor de lo que se registra inicialmente. Y esto no es algo que ocurre en el resto de los países participantes, sino que es algo que ocurre simplemente en Chile. Esto puede deberse a múltiples factores, tales como el tipo de población migrante mayoritario en Chile, u otros también que sería necesario, evidentemente, profundizar. Otro factor relevante de analizar y de mirar, ¿no es cierto?, en estos resultados, son la distribución de las competencias según
4 factores relevantes migratorios propiamente tal, y específicamente en el dominio de comprensión de lectura. Tenemos los cuadros gráficos, ¿no es cierto?, donde primero se nos entrega los puntajes promedio de la población nativa de padres nativos, de la población migrante de padre migrante que habla el idioma del país en el hogar, y finalmente el grupo de personas migrantes de padres migrantes que no habla el idioma del país en el hogar. Además, tenemos un factor que es el país donde se obtuvo el nivel educativo más alto alcanzado por la población nativa de padres nativos, por la población migrante de padres migrantes, quienes obtuvieron su educación fuera del país y quienes obtuvieron su educación en el país anfitrión. En tercer lugar, tenemos el tiempo que se lleva en el país anfitrión, también de personas nativas de padres nativos, de personas migrantes de padres migrantes que llevan 5 años o menos en el país anfitrión, y de personas que llevan 5 años o más en el país anfitrión. Y por último, tenemos el último factor migratorio, que es la edad de arribo al país anfitrión, y que se divide entre las personas nativas de padres nativos, las personas migrantes de padres migrantes que llegaron a los 6 años o menos, que llegaron entre los 6 y los 13 años, y finalmente quienes llegaron sobre los 13 años al país. Tal como se puede observar, en Chile, las personas nativas de padres y o madres nativos promediaron los puntajes más altos en comprensión de lectura en comparación con las personas migrantes de padres y o madres migrantes en 3 de los 4 indicadores del contexto migratorio considerado, según el idioma que se habla dentro del hogar, el tiempo que se lleva en el país y la edad de arribo. Sin embargo, las personas migrantes de padres o madres migrantes que completaron su nivel educativo más alto en Chile superan por 8 puntos a la población nativa en comprensión de lectura, mientras que la población nativa promedia 2,27, perdón, la población migrante de padres migrantes que completó su educación más alta alcanzada en Chile promedió 227 puntos, el grupo de personas nativas de padres nativos promedió 219. Ahora, hay que tener mucho ojo con esto, porque no hemos aún desagregado cuáles son esos niveles más altos alcanzados en el país. Es decir, podría haber un porcentaje importante de esa población que vino a estudiar un programa de posgrado, por ejemplo, y eso podría explicar también que el promedio, el puntaje promediado sea un poco más alto. También habría que entrar a profundizar en ese dato para poder hacer una interpretación correcta. También PIAC nos permite evaluar los resultados y el nivel y la distribución de las competencias según el nivel educativo de los padres. ¿Por qué? Porque en PIAC utilizamos el nivel más alto educativo alcanzado por los padres de los participantes como un proxy para la condición socioeconómica de los participantes del estudio, ¿sí? Y esto evidentemente nos permite obtener información muy relevante. En Chile en particular, se registra una tendencia general que también se repite en el contexto internacional, aunque con brechas relativamente más amplias que para el promedio de países OCDE. Quienes tienen padres o madres con alto nivel educativo promedian 58, 57 y 47 puntos más que quienes cuentan con padres o madres de bajo nivel educativo en comprensión de lectura, razonamiento matemático y resolución adaptativa de problemas respectivamente, y 19, 21 y 15 puntos más que las personas cuyos padres o madres han alcanzado o completado un nivel educativo medio. ¿Cómo se caracteriza a esta población? Entendemos que por alto nivel educativo es una madre o el padre que haya completado la educación superior. Por nivel educativo medio es la madre o el padre que haya completado la educación escolar, pero ninguno que haya completado la educación superior. Y por bajo nivel educativo tenemos que tanto la madre como el padre no completaron la educación escolar. Ahora, estos factores, esta distribución debe igualmente ser ajustada según factores sociodemográficos relevantes, ¿sí? En este caso, al igual que en otros indicadores anteriores presentados, cuando ajustamos estas diferencias por estos factores por género, edad, situación migratoria y el idioma que se habla en el lugar, la brecha entre los participantes con padres de alto nivel educativo y bajo nivel educativo disminuye de 58 puntos a 29. Es una de las acortamientos en la brecha
más notoria de los participantes, siendo superada únicamente por Alemania y Estados Unidos. ¿Y esto qué significa? Que los grupos analizados difieren según otros factores que están correlacionados con las competencias evaluadas de la prueba, del estudio. Ahora, está siendo la última lámina con datos técnicos específicos. Es bien interesante, porque acá tenemos dos gráficos, ¿sí? El primero, el que está en la parte superior de la lámina, nos permite ver los resultados en el empleo, ¿sí? En Chile, por nivel de competencia obtenido por la población, específicamente en razonamiento matemático. Son, o se consideran estos resultados, adultos de 25 a 65 años que no se encuentran en el sistema educativo, es decir, que no están estudiando, ¿sí? Tenemos tres datos en específico: la tasa de participación laboral, la tasa de desempleo y los ingresos medianos por hora, ¿sí? Para la población que se encuentra en el nivel 1 inferior y para la población que se encuentra en el nivel 4 y superior. En Chile, estos son solo datos de Chile específicamente. En Chile las diferencias en la empleabilidad según el nivel de habilidades de razonamiento matemático persisten incluso al comparar la población adulta con altos niveles educativos similares y tras considerar otras diferencias que podrían estar asociadas a niveles más altos de competencia. Una vez consideradas estas variables, entre las personas ocupadas, un aumento de una desviación estándar en el nivel de razonamiento matemático se asocia con salarios un 15% más altos. Además, un aumento de una desviación estándar en el nivel educativo se asocia con salarios un 30% más altos. O sea, no es menor las diferencias que implica el nivel en la competencia de razonamiento matemático. Específicamente hablando, podemos ver la información que nos entrega el gráfico. La tasa de participación laboral, un 78% de las personas que están en nivel 1 e inferior de razonamiento matemático se encuentran participando en el mercado laboral, versus un 94% de las personas que se sitúan en el nivel 4 y superior en razonamiento matemático. En la tasa de desempleo, únicamente un 1% de la población que está a nivel 4 y superior en razonamiento matemático está desempleada, versus el 6% de las personas que están en nivel 1 e inferior. Y finalmente, tenemos también un margen, una brecha de 7 a 22 en cuanto a los ingresos medianos por hora, muy significativo, ¿no es cierto?, entre la población que promedia un puntaje más alto en comprensión de lectura. Y además, el gráfico de abajo, el gráfico inferior, nos muestra los resultados cívicos y de bienestar en Chile por nivel de competencia también en razonamiento matemático y aborda la misma población, adultos de 25 a 65 años que no se encuentran en el sistema escolar ni educativo. ¿Qué nos permite ver este gráfico? Primero, el estado de salud, que se considere de manera autorreportada por los participantes como muy bueno o excelente. Además, nivel de satisfacción con la vida, la eficacia política, la confianza en las personas y en la comunidad y finalmente las actividades de voluntariado. En Chile, las personas adultas que alcanzaron los niveles más altos de las escalas de competencias también reportaron con mayor probabilidad un alto nivel de acuerdo con la afirmación las personas en general son confiables, en contraste con una nunca puede ser demasiado precavido. Esta relación positiva entre las habilidades y la confianza se mantiene incluso al considerar otras características sociales y demográficas relevantes y quizás no tan relevantes como lo son la edad, el género, los años de educación, el origen migrante, el nivel educativo de los padres y si una persona vive en pareja o si tiene hijos o no. En particular, un 42% de personas que se encuentran en nivel 4 o 5 en razonamiento matemático en PIEC 2023 reporta tener un estado de salud muy bueno o excelente, versus un 15% de las personas que están en nivel 1 o inferior. Un 84% de las personas de nivel 4 y 5 están satisfechos con la vida, versus un 69% de las personas de competencias más bajas. En eficacia política, que refiere a la consideración de que el sistema político en el país le permite a las personas comunes y corrientes tener voz en lo que ocurre,
Un 41% de las personas con nivel 4 y superior en razonamiento matemático cree efectivamente en la eficacia política versus un 21% de las personas que están en niveles de competencia más bajos. Y un 19% de las personas de nivel 4 y superior cree que en general se puede confiar en el prójimo y en el resto de las personas versus un 5% de las personas que tienen nivel de competencia más bajos. Y finalmente, en cuanto a actividades de voluntariado, un 34% de las personas con mayores competencias ha participado en los últimos 12 meses en alguna actividad de voluntariado versus el 24% de las personas que están en el nivel 1 e inferior. Por último, y para recapitular esta presentación, ¿no es cierto? Volvemos a los principales hallazgos o aquellas cosas que debemos destacar como un buen rendimiento de nuestro país en esta importante medición, que es que, como lo vimos, en términos generales, Chile mantuvo su rendimiento entre el 2014 y el 2023, y esto específicamente o importantemente a considerar después de una pandemia en la cual Chile fue el país miembro de la OCDE que más tiempo mantuvo en cierre total las aulas, lo que sabemos que tuvo un impacto importante en los procesos de aprendizaje y formación de la población que se encuentra estudiando dentro del sistema educativo. Chile mejora su puntaje en razonamiento matemático importantemente, ¿no es cierto? Al igual que la OCDE, pero más que la OCDE, y acorta la brecha con países de la OCDE en comprensión de lectura, aunque mantenemos, ¿no es cierto?, nos mantenemos por debajo del promedio OCDE, aunque es muy importante considerar también que somos el único país en desarrollo que está participando de esta evaluación. En términos específicos, incrementamos 8 puntos en razonamiento matemático del 2014 al 2023, redujimos 2 puntos nuestro resultado en comprensión de lectura, pero la OCDE redujo 6, el resto de países redujo bastante más que nosotros. Tenemos brechas importantes en las unidades de competencia entre las personas que tienen educación superior, educación media y que no tienen educación escolar completa. Importantemente, ¿no es cierto? Esta tendencia también se mantiene en la OCDE, aunque para el promedio de países OCDE las brechas son un poco más reducidas. Destacamos por ser uno de los pocos países que superamos la brecha de género en comprensión de lectura en esta medición y fuimos de los países que más acortamos la brecha de género en razonamiento matemático. En particular, las mujeres en razonamiento matemático y comprensión de lectura aumentaron su puntaje, mientras que los hombres lo disminuyeron en ambos dominios. Por último, en Chile, las brechas entre los puntajes de las personas nativas con padres y o madres nativas y las personas migrantes con padres y o madres migrantes son sustantivas, pero son menores que las que registra el promedio de países OCDE. Sin embargo, en el caso particular de Chile, ocurre que al ajustar estas distribuciones según características sociodemográficas relevantes, en Chile la brecha entre ambos grupos se amplía de 19 a 26 puntos en favor de las personas nativas, mientras que lo que ocurre para el promedio de países OCDE es que estas brechas disminuyen al ajustar por estos factores. Esa fue la presentación de los resultados. Estos son simplemente los resultados más importantes de nuestro país y aquí en la presentación aprovecho de dejarles 3 links de interés. El primero es nuestra publicación nacional como centro de estudios que pueden encontrar en nuestra biblioteca digital y además les dejo 2 links para encontrar la publicación, el reporte internacional que hace la OCDE del resultado de todos los países participantes. Y el último es el Reader's Companion, que son herramientas que están en inglés, que comparte la OCDE y que permite o entrega información relevante para poder interpretar adecuadamente los resultados. Como esta es una evaluación altamente compleja, es muy necesario tener en cuenta sus fundamentos y sus características metodológicas para asegurarnos de que somos capaces de interpretar adecuadamente sus resultados. Muchas gracias a todos, quedamos muy atentos a cualquier pregunta que puedan tener y te doy el pase de nuevo, Maca. Muchas gracias, Josefa. Con esto llegamos al final de este video informativo.
y suponemos que les quedan muchas consultas, muchas dudas, muchas ganas de saber más, así que los invitamos a revisar nuestras redes sociales. Nosotros tenemos una cuenta en LinkedIn, nuestro sitio web, porque ahí vamos a estar publicando de aquí en adelante no solo la publicación que hemos hecho como Centro de Estudios, sino que infografías, cápsulas, para que esta información llegue a la mayor cantidad de gente posible y de una manera muy comprensible. Muchas gracias, Josefa, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego.